Hola a todos, soy Pablo Veloso y hoy vamos a ver la review de este libro grande, como me gusta a mí, de los koans de Jesús de Nazaret. ¿De quién? De mi amigo, a quien le mando un gran saludo, Pedro San José Garcés. Este libro contiene las parábolas de Jesús, pero explicadas de una manera como si fueran koans, los koans del budismo zen japonés. Esas frases, esas oraciones que hacen que la mente se detenga porque a veces parecen no tener sentido. Bueno, Pedro San José desarrolla cada una de estas parábolas de esa manera, como una especie de perlita para la meditación. Así que vamos a recorrer este libro en esta review. No te vayas, quédate conmigo, que ahí comenzamos. Aquí tengo el libro Los koans de Jesús de Nazaret. ¿Qué es un koan? Bueno, un koan es una palabra cortita o una frase cortita que se repite dentro del budismo zen, el budismo japonés, para poder generar un trabajo en la mente. Un trabajo que tiene que ver con el asombro, con la paradoja, que hace que la mente normalmente llegue como a un fin, como que se dé cuenta que no lo va a poder resolver, ¿no? Este es un libro grande, mire, se lo comparo como siempre con una carta de juego común, fíjese el tamaño que tiene, un libro realmente imponente. Este libro es de mi amigo Pedro San José Garcés, ¿no? Que él es español, se ve poquito ahí, Pedro San José Garcés, se ve repetir la misma frase, pero bueno, es eso. Mi amigo Pedro San José es español, es médico también y fíjese lo que hace, trabaja en Afganistán. Él suele viajar y trabaja en lugares así peligrosos donde brinda asistencia a la gente que lo necesita. Además, él, que aquí le ha dedicado a mi esposa el libro, porque cuando lo compramos no le quedaban más, le quedaba este solo. Yo lo intenté conseguir en librerías y finalmente él me dijo, tengo uno en casa y te lo voy a mandar. Y cuando lo leí le dije, mira, tienes que hacer una edición nueva porque esto está buenísimo y tienes que continuar con otros koans más. Él es maestro de la línea Nube Blanca, fundada por el maestro Billigis Jagger. Billigis Jagger es un benedictino, un monje católico, que ahora está exclaustrado, es decir, que salió del monasterio, del mismo monasterio alemán al que pertenece Ansel Grün, quien todavía sigue ahí, y que Ansel Grün publica montones de libros que no le gustan mucho a la iglesia porque mezcla algunas cosas del pensamiento junguiano, por ejemplo, cosa que no es del placer de la iglesia. Pero Billy Jagger creó una línea de meditación cristiano-contemplativa zen. ¿Por qué estas mezclas? Bueno, porque muchos misioneros cristianos han ido a Oriente, a Japón, y han aprendido y se han dado cuenta de que había mucha profundidad en el zen y que la propuesta del zen, el famoso zazen, sentarse a meditar, era algo que ya existía en el cristianismo y que se llamaba contemplación. Entonces, nuestro amigo Pedro San José Garcés es profesor o maestro en la línea zen Nube Vacía, pero también es instructor de contemplación siguiendo a los místicos de la tradición cristiana. Es presidente de la asociación Espíritu y Zen. Pueden encontrar en YouTube su canal y pueden encontrar muchísimas de estos koans inclusive en su canal. Bueno, ¿de qué va el libro? El libro es, ¿vio todos esos pasajes de la Biblia? En este caso de los evangelios, que usted decía, no los entiendo. No entiendo por qué dijo algo, como por ejemplo que se seque la higuera porque no tenía higos y Jesús la maldijo y la higuera se secó. Y usted dice, ¿por qué lo hizo? Bueno, aquí Pedro San José nos da una interpretación que, fíjese, aquí es el grano de mostaza y la levadura, ¿no? Nos pone la parábola, normalmente son parábolas, a veces son frases que dice Jesús. En este caso nos pone de dónde, aquí, Lucas 13 del 18 al 21. Y nos pone textos paralelos. Esto quiere decir que en otros, ya sea evangelios o aquí, por ejemplo, en la carta a Timoteo, parece que hay algo similar a lo de el grano de mostaza y la levadura, por lo tanto él nos lo pone.
para que podamos consultar. Luego nos pone un poema, esto es muy frecuente también, nos agrega un poema que va en la línea, y luego viene el comentario. El comentario es el comentario que él le da a eso, a ese verso, a esa parábola. Y luego nos cuenta el contexto, nos habla un poquito del contexto histórico, de lo que pasaba en ese momento, de qué sentido, si nos habla de la levadura, qué significaba la levadura para ese pueblo en particular, que quizá es distinto a lo que para nosotros es la levadura hoy. Entonces, así a lo largo de cada capítulo. Por ejemplo, a ver si encontramos uno que sea bastante conocido. Bueno, esta parábola sí, el tesoro escondido, nos hace lo mismo, cita bíblica, textos homólogos, poema. El poema es para que uno esto se lo tome como quizá el libro que uno tiene junto al lugar de meditación. Entonces uno se lee ese día esa parábola, se lee su poema, quizás se lee el comentario y después entra en silencio. Entonces mire el grosor de este libro. Este libro no tiene 3 o 4 de estos versos o parábolas. Son 539 páginas. Imagínense cuántas cosas vuelca Pedro San José aquí. Y aquí le muestro en el índice los temas que va tratando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ahij, yo soy el que soy, nos cuenta esa afirmación. ¿Qué quiere decir? Hacer de dos uno. A veces cita cosas del Evangelio de Tomás, Evangelio apócrifo, y muchas otras de los canónicos. Lo divino, el sin lugar, el último y el primero, el que ha de venir, más que un profeta. Luego vienen los dichos del reino aquí, por ejemplo, el sembrador, los que dijimos recién, el reino viniendo, mi madre y mis hermanos. ¿Se acuerda eso de que Jesús, cuando venían a verlo la familia, dijo, ¿quién es mi madre y mi hermano? Como queriendo desentenderse. El ciego Bartimeo, el paralítico, todas estas cosas que hemos escuchado tantas veces en las misas, en las homilías, y las hemos escuchado con una explicación cuasi literal. O sea, nos contaban casi cosas morales, como diciendo, Dios nos dice que seamos buenos. Bueno, aquí te lo plantea como un koan. Te está diciendo que esas frases, esas parábolas, en realidad son enigmas, son misterios, pero no tanto para que los resuelvas y los entiendas de una vez, sino para que te los quedes en la mente y te queden rebotando. Y al quedarte rebotando, poco a poco algo salga. Esa es la idea. La idea de una parábola no es que te la cuenten y digas, ya la entendí, sino al revés. La idea de la parábola, por eso se llama parábola, es que te quede dando vueltas, que te confunda, que te parezca que la entendiste y después más adelante que no. Eso es lo valioso de una parábola. Y esto es lo que nos propone Pedro San José en su libro. Es un libro que no está caro, no recuerdo ahora su precio, pero me acuerdo que no estaba caro para el tamaño que tiene. Quizás ya esté la nueva edición. Si luego consigo los enlaces, los pondré aquí debajo del video para que puedan adquirirlo también. Lo vende también él en formato digital, así que si no está en papel, en digital lo consiguen seguro. Así que súper recomendable, Pedro San José. También pueden acudir a su canal de YouTube y está también en iBooks, donde tiene muchos audios muy interesantes. Todos son reflexiones, como a mí me gustan, largas, donde él desarrolla con mucha tranquilidad, hablando lento, cada uno de los temas, y valen la pena. Así que soy Pablo Veloso, esta ha sido nuestra review de hoy y nos encontramos en la siguiente. Hasta la próxima.